y esta palabra sabe Dios que la necesitamos todos sus hijos. Dice, ¿verdad?, que no debemos temer, que Él es nuestra luz, que Él es nuestra salvación y que el perfecto amor ha echado fuera todo temor. Bueno, vamos a comenzar diciendo que somos Casa de Dios el Jordán y que estamos ubicados en Cerrada del Sauce, número 154, fraccionamiento Rincón de la Florida. Entran exactamente en Sexta Oriente y 16 Norte, hay una pluma, ahí pueden preguntarle a casa del pastor y ya les dan la ubicación exacta. Y bueno, estamos ahí para cuando decidan visitarnos. Nos reunimos los viernes a las 7 de la noche para hacer oración y los días domingos a las 11 de la mañana para celebrar a nuestro Señor Jesucristo. Si usted no tiene dónde congregarse, lo esperamos con mucho gusto. Y también si necesita peticiones de oración, ahí puede dejar sus mensajes para que le demos seguimiento. Y ahora sí vamos a comenzar nuestro estudio. Con mucha alegría terminamos por fin. Terminamos Mateo. Necesitamos celebrar eso. Sobre todo el darnos cuenta cuánta riqueza hay en lo que está escrito. Cada autor tiene su singular, ¿verdad?, forma de explicar los sucesos, los hechos que acontecieron cuando nuestro Señor estaba en esa forma humana aquí en la tierra haciendo la obra de su Padre Dios. Y hemos aprendido que Jesús no hacía nada que no viera hacer a su Padre. Hemos aprendido que Él se sometía, pero también que Él podía dar misericordia y amor, que a veces en su molestia, porque las cosas fueran como Dios manda, Él también podía tener una fuerza extraordinaria, ¿verdad? Y ser muy contundente. Obviamente radical siempre fue. Vimos también esta parte de los fariseos chulos que siempre estaban involucrados, inspeccionando las obras del Señor, porque no les parecía que fueran de la forma correcta, ¿verdad? Porque ellos tenían una forma muy cuadrada de ver a Dios, precisamente porque no había revelación. Y nosotras cuando no tenemos entendimiento y revelación, que nos pasa todas en momentos de la vida, o en etapas o en temporadas, pues hemos cuadrado a Dios. Pero ahora Marcos nos presenta un evangelio igual, claro, porque parte de lo mismo, del reino, pero con una visión distinta, porque él hace énfasis en otros puntos importantes debido a lo que Dios hacía a través de él. Ahí vamos a poner mucho énfasis porque los propósitos de Dios generales, por ejemplo, acá como Casa de Dios el Jordán, nosotros sabemos cuáles son nuestros propósitos, va a ser una casa madre, el ir al monte de la educación, la consejería, etcétera, etcétera, lo que ya hemos sabido, ¿no? Tomar las naciones que Dios nos ha dado. Pero específicamente a cada una de nosotras Dios nos ha dado propósitos, por lo cual Él también nos ha preparado con dones, con talentos, con sabiduría divina para poder llevarlos a cabo. Así que nadie está de menos y nadie está de más, todo es conforme a la voluntad de Dios. Somos el cuerpo de Cristo y por eso es que Dios nos puede hablar de una forma diferente, pero sobre la misma línea, que es el reino, para no salirnos de ahí. Pero sí podemos hablarlo de una forma diferente porque vemos las cosas desde una perspectiva distinta, de acuerdo a la preparación, a nuestro contexto, a nuestra formación. Y como no hemos llegado a ser uno, pues todavía podemos tener ciertas discrepancias, desacuerdos, desavenencias, pero delante del Señor podemos limar todo eso y poder llevar a cabo la obra del Señor. Y esa es la paz que tenemos, porque si no sería imposible prácticamente, ¿verdad? Pero Dios ha hecho que sea posible a través del Espíritu Santo. Así que hoy Él nos va a dirigir, hoy Él es el director de la orquesta, hoy Él es el que se lleva la gloria, el aplauso, la victoria y todo, porque sin Él no haríamos nada. Dice la misma Biblia que
Dios, el Espíritu de Dios es el que conoce aún lo profundo de Dios. Él nos va a revelar eso profundo. Y eso, pues, nos debe dar alegría, nos debe dar gozo, nos debe generar una expectativa de interés mucho más allá de lo que hemos podido tener hasta hoy, porque no solamente nos reunimos para vernos bonitas en la cámara o para que tal vez nos suban al video o no sé, por alguna situación que no puedo mencionar porque cada quien sabe, ¿no? Porque tal vez si no me presento y no abro mi cámara pueden decir las hermanas que no estoy atenta, etcétera, etcétera. Simple y sencillamente estamos acá porque Dios quiso y Él nos congregó y Él nos unificó. Así que hoy eso es mi declaratoria sobre nosotros, que somos un cuerpo que está bien, bien articulado entre sí y que todas jalamos para el mismo lado. Estamos remando hacia lo mismo, estamos conquistando lo que Dios dijo y ninguno de nosotros puede estar en división o en discordia, debido a que el Espíritu Santo unifica nuestra forma de creer, nuestra forma de verlo a Él, porque Él es el que lo conoce todo y lo sabe todo. Así que sin más preámbulo, vamos a comenzar la lectura de la palabra del libro de Marcos, obviamente capítulo 1, versículo 1. Y me hace favor, hermana Liz, de leer del 1 al 8. Por favor, hermana, y muchas gracias. Buenos días, amados. Dice, principio de Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. El profeta Isaías había escrito, yo envío mi mensajero delante de ti, que preparará tu camino. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Enderezad sus sendas. Así Juan el Bautista fue al desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para el perdón de los pecados. Y salían a él de toda la provincia de Judea y de Jerusalén. Al confesar sus pecados, eran bautizados por él en el río Jordán. Juan llevaba un vestido de pelo de camello y un cinto de cuero a la cintura, y comía langostas y miel silvestres. Predicaba, después de mí viene uno más poderoso que yo, ante quien no soy digno de postrarme a desatar la correa de sus sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Amén. Y ahora, por favor, hermana, coméntenos qué le habla el Señor a través de la palabra. Pues es ahí estaba hablando ya el inicio, ¿verdad? De su ministerio, de quién iba a llegar. Juan ya estaba preparando porque para eso fue enviado Juan el Bautista, para preparar, ¿verdad? Para decir que viene uno mayor, ¿no? Pero donde dice que él no es digno, ahí hablaba de humildad, ¿verdad? Pero que no era digno de amarrar sus correas. Y habla de, pues que Juan era un profeta de que tenía un propósito para, pues para abrir el camino, ¿no? Para abrir el camino a lo que tendría que llegar, lo que era Jesucristo. Y y pues dice que él no comía nada más que lo que había
semillas, cosas que yo así lo percibo, no sé, a lo mejor estoy mal. Que pues él también se preparaba, ¿no? Porque tal vez yo creo que para él no era fácil esa encomienda que él tenía, pero que él tenía que también tener esa disponibilidad y esa humildad para poder hacerlo. Yo creo que me habla a mí para que yo también prepare mi vida para servir a Dios, aún en las circunstancias que uno está, pues tiene uno que confiar en el Señor y seguir adelante, porque el propósito del Señor es que nosotros establezcamos el reino aquí en la tierra, no es lo que nosotros necesitemos o que anhelemos, sino es lo que el Señor quiere. Gracias, amada. Gracias. Te tiene rodeada. Y así es parte de la renuncia, ¿verdad? No sé si ustedes se han preguntado, mis amadas, esa parte de la vestimenta, ¿no? Ahora se ve ya, pues, mucho más raro que en ese tiempo. Pero bueno, la palabra nos hace ver que esto ya estaba anunciado, ¿verdad? Desde el profeta Isaías ya estaba anunciado. Y es bien interesante darnos cuenta cómo Dios no hace las cosas improvisadamente. Así que lo que hoy esté aconteciendo en nosotras es algo que ya estaba anunciado y previsto de esta forma para que nosotras también abramos ese camino a otros que tienen necesidad de entrar por una puerta al reino de Dios. ¿Sí? A lo que Jesús vino a establecer, que es el reino de Dios aquí en la tierra. Por lo tanto, si algo está pasando ahorita que simbre, que golpee, que no sea entendido por nuestra mente, que es finita, podemos dejarlo delante de Dios y descansar, sabiendo que eso es un anuncio de lo que ha de venir. Que esto que está pasando ya había sido dicho a los antiguos y no pudieron verlo porque no les correspondía a ellos. Era para nosotros esta primicia que Dios está dando de poder traer ahora una restauración a la tierra y ser esa respuesta. Como dice la palabra, ¿verdad? Todas las cosas están siendo hechas nuevas, pero no son nuevas conforme a lo que nosotros hemos creído o planeado, sino que son nuevas conforme a lo que ya estaba establecido. ¿Y por qué nuevas? Porque si un odre dice, sigue siendo viejito, acabadito, el vino nuevo, que es pesado, que tiene un cuerpo pesado, lo va a romper y se va a desperdiciar ese vino. Y el vino es costoso. Bueno, antes mucho más, ¿verdad? Porque antes todo era hecho de una forma artesanal o manual. Por lo tanto, el proceso era más largo y por lo mismo era más costoso. Era menos comercial. Entonces, si nosotras no renovamos nuestra mente, entendiendo que esto que está aconteciendo en nuestras vidas, sea lo que sea, llámese como se llame, viene también de parte de Dios porque estaba anunciado y es en la soberanía de Dios una elección que Él hizo para nuestras vidas, en su propósito, dentro de su propósito, que va a sumar, que va a transformar y obviamente va a traer, como ahorita decía Liz, pues renuncias. Va a traer muchos conflictos internos en su momento, o sea, estemos sabedoras de que sí puede pasar y no tengamos miedo y no pensemos, hermanas, es que ha de ser mi menopausia, es que ha de ser pues el estrés, que ya se volvió 4. Obvio, hay factores, ¿verdad?, que influyen en que a veces uno traiga un nivel de niebla mental algo complejo.
Y dices, pero si acabo de leer esto, ya no me acuerdo, pero si acaban de decirme el nombre de tal persona, ¿y qué pasa? Pero también muchas veces es Dios quitando incluso ese conocimiento en el cual habíamos descansado tanto y confiado tanto para depender. Como cuando una persona está pasando por un proceso en su cuerpo, donde algo es quitado, donde algo no está como estaba antes y ahora tiene que depender mucho más de otro órgano, mucho más de otra parte del cuerpo. Vamos a suponer, alguien se golpea el pie y queda el piecito, como decimos comúnmente, cojeando o renqueando, y el otro pie tiene que apoyar ahora mucho más. Esto es lo que estaba haciendo el Señor a través de este profeta, abriendo un camino. Algo nuevo estaba aconteciendo, que ya había sido anunciado, que había sido hecho ya en el cielo, pero se tenía que manifestar para este tiempo en la tierra. Porque no hay un plan B, porque es el plan de Dios cumpliéndose siempre. Nos guste o no nos guste, nos enoje o no nos enoje, nos agrade o no. Y es duro cuando esto lo escucha un oído que es terco, digan ay, o digo ay, y que quiere solo escuchar las cosas desde su perspectiva o su idea. ¿Quién iba a decir que un hombre raro, voy a cerrar mi puertecita, era el que tenía que anunciar al Mesías? Obviamente, para los religiosos y para los de la temporada, eso era locura. Porque ellos estaban esperando un rey de la tierra, ¿verdad? Un rey que tenía que hacer las cosas según el entendimiento de ellos. ¿Nos pasa, amadas? ¿Nos pasa eso? Sí, nos pasa muchas veces que decimos, pero ¿por qué Dios tiene que obrar de esta manera y anunciarse de esta manera cuando las cosas yo las quería de esta otra manera? Y hacemos berrinche. Y Juan el Bautista es el que está en este momento proclamando también. Y dice, yo no soy digno, dice, en el versículo 3 dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Hoy también Dios nos está diciendo lo mismo, lo anunció por medio primero del profeta Isaías, dijo, Isaías 40 me parece que es, por ahí lo buscamos y nos apoya alguien. Y desde entonces ya estaba anunciado que iba a haber una voz que venía a clamar. ¿Se dan cuenta cómo el mismo Jesús se estaba sometiendo? Aún siendo el Hijo de Dios, él venía sometido a lo que le predecía. Él venía sometido a esa voz que estaba clamando y que estaba abriendo un camino espiritual. No era solamente, abran cancha, ¿no? Ahí viene, háganse un ladito. Era algo en el espíritu que estaba declarando, que estaba trayendo libertad en ese momento y estaba estableciendo algo nuevo. El camino se tenía que abrir. Sí, hermana María, adelante. Está en Isaías 43, amada, que dice, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Amén. Muchas gracias, Mari. Bien interesante leer esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa voz que ya estaba clamando traía una buena nueva, traía una buena noticia. Pero junto con eso decía, pero pongan orden, porque ya viene lo nuevo. Pero si no hay orden, no lo van a poder ver, no va a haber discernimiento. Y eso fue lo que pasó. Tenía que presentarse de esta manera Jesús en humildad y mostrar a los demás que dependía en todo de su Padre y que él mismo honraba la autoridad que Dios había puesto, que era el profeta.
¿Qué le hubiera costado a Jesús llegar y nada más decir, aquí estoy ya? Nadie me tiene que anunciar a mí, yo soy el Hijo. Pero él tenía que someterse a lo que estaba escrito. Voy a apagar un momentito mi micro. Es que los lunes son los días de los anuncios. O bueno, son los días que me doy cuenta. Sí, entonces le dice, digno, dice, en el versículo 7 dice, después de mí viene uno más poderoso que yo, ante quien no soy digno de postrarme a desatar la correa de sus sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Hace rato hablábamos del Espíritu Santo. O sea, él decía, yo tengo un límite, pero hay uno arriba de mí, aunque viene detrás de mí. Eso es muy curioso, ¿eh? Porque a veces Dios nos va a poner en esa posición. Nos toca abrir un camino, anunciar, presentar el Evangelio, pero nosotros no somos la puerta. Y eso a veces no nos gusta, amados. Porque decimos, pero si yo fui la que enamoré a mi amiguita, a mi vecina, para que viniera. Sí, pero el alma de esa persona le pertenece al Señor. Y Él va a saber con quién va a estar guardada, con quién va a estar enseñada, cuidada, protegida. Y a lo mejor no va a estar en nuestro grupo directo, digamos. Pero lo importante es que esa alma es de Jesucristo. Y podemos dejar entonces de tener esas discusiones o esos celos, aunque no los manifestemos hablándolos, que se generan entre nosotros como cuerpo de Cristo, de que dice la palabra, unos decían yo soy de Apolos, otros decían yo soy de Pablo, ¿no? Y entonces la respuesta fue que el cuerpo de Cristo no puede estar dividido. Por lo tanto, nosotros sabemos que Casa de Dios el Jordán no es el único lugar donde está Jesucristo, que somos parte del cuerpo de Cristo y que hay otras casas y hay otros hermanos y hay otros pastores sometidos a lo que está escrito que también son importantes para Dios y son parte de su plan. Y por ahí puede haber, ¿verdad? Un Juan el Bautista que esté anunciando que atrás de él viene alguien mayor en el reino, mayor para poder hacer algo más grande, porque ese es su propósito, no porque nosotras seamos ciudadanas de segunda, sino porque los propósitos de Dios son distintos, diversos. Acuérdense de la gracia múltiple que hay, ¿verdad? La multiforme sabiduría de Dios. Por eso él dijo en la parábola de los talentos que está en Mateo, ¿qué, hermanas? ¿Quién dice yo va a llevar un premio? Wow, lo están googleando. Mateo 25, acuérdense. Y ahí dice, ¿verdad? Que a uno le dio tantos talentos, a otro le dio otra cantidad, pero ninguno estaba sin un talento, por lo menos había uno, ¿eh? Y dice, ay, pero tuve miedo, dijo. Yo mejor lo fui a esconder porque, ay, yo sabía que eres bien severo para pedir cuentas, jefe. Así que, pues ahí está, te lo devuelvo. Entonces dice, bueno, mejor se lo vamos a quitar a este porque no sabe invertir. ¿Para qué lo quiere? Ya lo tiene guardado, ya está, la moneda ya está oxidada, ya no sirve para nada, ya perdió su valor, su poder adquisitivo incluso. Esa moneda es la fe que Dios nos ha dado. ¿Dónde está? Está multiplicada, está invertida. ¿En qué negocios está? De Dios, obviamente. ¿Dónde están tus inversiones el día de hoy? Pero viene, dice, uno detrás de mí, al que le tengo que rendir cuentas y le tengo que decir, mira, esto hice con lo que me diste, con lo que impartiste a mi vida, porque este es el orden que Dios puso. Aunque yo fui antes que tú, no soy mayor que tú. Pude haber sido antes que tú en algunas cosas,
pero tú eres mayor delante de Dios, porque a Él le ha placido, porque Él vio que en tu corazón puede confiar otras cosas. Y eso nos da un descanso, porque así podemos entender que no se trata de que nos quieran gobernar para mantenernos oprimidos o esclavizados, sino que en la palabra vemos que hay un orden y hay una jerarquía. Y esto es bueno porque el orden trae libertad, trae descanso, trae protección, trae seguridad. Aunque muchas veces vamos a reparar como chivitos, porque obviamente el alma está acostumbrada a la independencia. De hecho, nos criaron para ser independientes, ¿verdad? Nos dijeron, tú tienes que ser independiente de un hombre, independiente de tu mamá, independiente de todo. Porque si no, eres una persona inútil, ¿no? Porque si no, eres una persona miedosa. Entonces, como nos metieron ese chip y nos estuvieron hablando tantos años de eso, de te estoy preparando para que no dependas de nadie, para que seas independiente, pues ahora el depender o estar bajo una autoridad sometido nos cuesta trabajo. Pero tampoco es imposible porque Dios pone tanto el querer como el hacer, su buena voluntad, ¿sí? Vemos acá que la vestimenta, la forma de este siervo de Dios, Juan el Bautista, tenía mucho parecido con un profeta del Antiguo Testamento, que era Elías, ¿no? Porque él tenía el mismo espíritu de Elías. Él tenía esa forma tan extraña y tan rara, no porque fuera la tendencia, estuviera de moda o a él le gustara marcar la diferencia. Que ahora podemos decir, a mí me gusta lo raro para que a nadie le guste y yo sea la única que lo traiga, ¿no? Era porque había aún por medio de esa vestimenta un lenguaje diferente, algo que comunicar. Los que asesoran a los políticos, figuras públicas, artistas, incluso ahora algunos predicadores, les dicen cómo deben vestirse, según el fondo que van a usar, según lo que van a grabar. Es algo que ahora ya se estudia, incluso es una carrera y es una asesoría especial. Bueno, acá este varón que estaba profetizando, abriendo un camino, Juan el Bautista, estaba vestido de esta forma porque él no era lo atractivo. Él no tenía que ser lo atractivo. Él no tenía que ser lo que sedujera ante la vista, sino que incluso tenía que ser extraño para los demás. Habla mucho esa parte, habla muy profundamente porque eso es lo que nos pasa a nosotros, y no por lo que nos pongamos o no nos pongamos, podemos vestirnos muy bonitos, pero la vestidura que Dios nos pide es la de justicia y santidad, y esa es la vestidura extraña para este sistema que está diciendo, porque tú eres rara, porque tú eres loca, porque tú no eres como nosotros. Pero finalmente está captando la atención de muchas miradas. Esa ropa que Dios nos ha dado, esa vestidura real que es de gobierno aquí en la tierra, que es una vestidura donde nosotros podemos decirle a los demás, mira lo que está haciendo Dios en mi vida. Mira lo que Dios está transformando en mi corazón, a través de mis acciones, obviamente, a través de ser esa respuesta y dejar ver a los demás que Dios está en mí. Más que decirlo, que lo vean, ¿verdad? Que muestre Dios a través de nosotros lo que está pasando. Y él estaba predicando, dice, arrepentimiento para perdón de los pecados. Ese arrepentimiento que en ese momento se ocupaba, pero después venía uno a traer otro tipo de arrepentimiento, ¿sí? Porque mucha gente piensa que el bautismo lo es todo y que es como que la meta de ser creyente o cristiano. Ya me bauticé, ya todo va a ser pues más fácil,
cuando no pertenecíamos a la fe cristiana como tal, Jesucristo como Señor y Salvador, pues nos enseñaban que con el bautismo nos quitaban los cachos, ¿no? Así, o nos quitaban el diablo, nos quitaban el pecado original. Y esa era una corriente también que no tiene nada que ver con lo que Dios está hablando en nuestras vidas. Entonces, el bautismo, que es baptizo, ¿va? Del griego, que significa ¿qué, hermana Carlita? No recuerdo nada. Se lo voy a actuar. Sumergir. Bien, hermana, gracias. El bautismo no es para perdón de pecados, sino que es el bautizo que nosotros conocemos, es ese acto de obediencia donde nosotros estamos simbolizando: muero a mi vieja naturaleza y ahora vivo para mi Señor. Es un acto público donde nosotros estamos haciendo una proclama. Estamos diciendo, hey, hay algo nuevo, aquí está pasando algo nuevo. Todo está haciéndose nuevo en mí. Eso es lo que significa o simboliza. Pero lo importante es que nosotros hoy entendamos que no es para que nos perdone los pecados. El único que perdona pecados es ¿quién? ¿Quién quiere contestar? Prendan su micro. Jesús amado. Nuestro Señor, ¿verdad? Porque Él fue el que venció la muerte y el pecado. Entonces, cuando nosotros nos equivocamos o erramos de nuevo o pecamos, ¿qué tenemos que hacer? Porque sí nos pasa. Acercarnos al trono de la gracia. Él es el oportuno socorro. Esto tiene que quedar muy claro porque antes entendimos que, pues como nos dijeron, ¿verdad? Estabas bautizado y ahí pues el pecado ya quedó. Y bueno, pues entonces me equivoco, fallo, pero no peco, no. Tengo errorcitos, soy ser humano, no soy perfecto. Y muchas veces por eso teníamos cautivo nuestro entendimiento y nuestro espíritu caído, obviamente, porque no identificábamos siquiera que algo que estábamos haciendo de continuo era pecado o era una transgresión a la ley. Pero bueno, ese es un tema que ustedes han visto en el arrepentimiento, ¿verdad? Por eso les pregunto, porque sé que ahí su maestra Silvia ya les ha enseñado varias veces acerca en varios puntos del arrepentimiento genuino, de la transformación en nuestra vida. Y esto solamente lo podemos entender como un misterio que Dios revela en nuestras vidas, porque en lo natural no hay opción. En lo natural tú matas y el que a hierro mata, a hierro muere, ¿sí? No hay de otra. Pero en la misericordia de Dios Él puede hacer nuevas todas las cosas y eso es como ayer nos explicaba el apóstol. Nos refería a un versículo donde dice que Él se ha olvidado de todos nuestros pecados, que cuando venimos a Él todo quedó perdonado, no hay delito que perseguir, no hay factura, no hay antecedente, Él te ve nuevo. Por eso es bien importante que comprendamos la gracia y el amor de Dios en este sentido, porque si no, traemos cargando pecado de hace 20 años, traemos cargando los errores de cuando nos casamos, de cuando nuestros hijos iban creciendo, en fin, de cuando fallamos con alguna persona o a nosotros mismos, porque sobre todas las cosas le fallamos a Dios, lo sabemos, pero Él dijo que todas las cosas habían sido hechas nuevas. Entonces aquí en este pequeño texto, en esta porción pequeña de la palabra, vemos cómo Dios nos está hablando tan profundo y nos está diciendo, ya todo estaba escrito, ya estaba anunciado. Este era el cumplimiento de algo que había sido escrito muchísimos años antes
y que ahora era el tiempo para que se cumpliera. ¿Cómo poder ver nuestra vida en Dios con una expectativa correcta? Es que hoy Él puede hacer algo que ya estaba escrito en nosotras y a través de nosotras. Cuando tú le presentas a alguien el Evangelio del Reino, eso ya estaba escrito. Cuando tú llegas a alguien, a sus oídos, a su corazón, a su mente, es que el Señor ya lo había visto así. Por lo tanto, la confianza está en el Espíritu de Dios, que ya lo vio todo desde la eternidad hasta la eternidad, y nos podemos someter a Él y decirle, yo voy a hablar en tu nombre, pero el que pone la palabra, el que trae la convicción, la libertad, eres tú, el que da la estrategia y el que da en el blanco, eres tú, Espíritu de Dios. Yo me dejo llevar por ti, yo me someto a ti, tal como lo hizo Juan el Bautista, que decía, yo solo vengo a anunciar, que se preparen porque ya está aquí lo nuevo, que es el Señor, pero no es que yo sea como tal. Yo solo soy un mensajero, soy un vaso, pero el que viene atrás de mí y ahora es sobre de mí y dentro de mí, que es el Espíritu de Dios, ese te va a bautizar con fuego. Ese te va a traer la convicción de tu renuncia al pecado. Ese es el que te va a traer la libertad. Yo no soy. No me idolatres a mí, no me veas a mí como tu respuesta completa. Soy el que te trae la noticia y el que te invita al conocimiento, pero como tal yo no soy. Él sí es el pan de vida. Es su palabra, es lo que está escrito. Tenemos que enseñar a la gente a buscar, a sumergirse, a bautizarse en la palabra, porque el logos como tal o la palabra en sí mata, pero si tú le enseñas que es el Espíritu de Dios que lo va a llevar a todo entendimiento, a toda verdad, entonces va a depender de Dios, del Espíritu Santo, y va a poder prevalecer en tiempos de angustia, en tormentas, en dificultades, porque no te va a ocupar a ti a un lado. Aunque eventualmente necesite o al principio necesite la lechita, dice la palabra, ¿verdad? Que hay que estarle dando su lechita, sus gotitas, limpiando los ojitos como el bebé, que los airecitos, bla, bla, bla. Pero va a llegar el momento en que ese discípulo va a tener que depender mucho más del Espíritu de Dios. Por eso hay que enseñárselo desde el principio. Depende del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que gobierna en este tiempo. Ya sabemos que hubo un tiempo del Padre, la creación, la Torá o el Pentateuco, pero después vinieron los profetas y luego vino nuestro Señor. Pero ahora, dijo el mismo Jesús, pero yo les envío un consolador. Así que si hoy pudieras estar pasando muchas batallas, ahí está tu consolador. El Paracletos, dice, del griego. Dice, Él es el consolador. El que ahora viene y te hace sentir a veces ese calorcito en tus manos. Cada quien lo siente de forma diferente. El que te hace sentir un abrazo. El que te lleva de la mano a tomar una buena decisión. El que te habla en un sueño, pero sobre todo el que te habla a través de la palabra, el que te lleva a otra dimensión en el ámbito espiritual. Ese es el Espíritu de Dios y a Él es al que le pedimos nos dé dirección. ¿Alguien que quiera comentar algo, mis amadas? Bueno, a mí esta palabra que acabamos de leer de alguna manera me llena de confianza cuando dice que Dios prepara el camino, que Dios prepara las cosas, que Dios se anticipa ante todo. De alguna manera me da paz y tranquilidad, ¿no? En cuestión de que en todo el Señor tiene un plan, ya como lo está diciendo en Isaías, ¿no? Ya sabíamos que iba a venir alguien mayor que Juan,
Y ciertamente Juan fue el primero para predicar el evangelio, pero sobre todo llamar al arrepentimiento, a que confesemos pues nuestros pecados. Y hay una característica que me llama mucho la atención de Juan, que es que dice que él no se sentía digno ni siquiera de atar sus sandalias. Y eso me habla que en el servicio a Dios siempre debo de tener la humildad de no tener más alta estima, de siempre conservar esa parte de la humildad y siempre ver mayor en todo tiempo lo que es Dios, lo que hace Dios y lo que en esencia Dios significa para mi vida. Y también habla de que nosotros volvamos el corazón al Señor en cuanto a cuando nosotros nos damos cuenta que estamos mal, cuando nosotros sabemos que no hicimos las cosas de manera correcta, que volvamos rápido el corazón a Dios. Y Juan también nos muestra lo que nosotros tenemos que hacer en esta tierra para llevar la palabra de Dios a otros, y que todo empieza desde el arrepentimiento. Y desde el arrepentimiento es el llamado que hizo de manera personal a mi vida. Ese fue el principio, ¿no? Porque cuando tú llegas agobiado, cansado, frustrado, lleno de tanta cosa que traes del mundo y que no encuentras la solución, lo primero que el Señor hace conmigo es poner una radiografía. Pues mira, es que todo esto que tú estás viviendo es a consecuencia de estas decisiones que tú tomaste. Y entonces yo tengo que presentarle esas situaciones al Señor y arrepentirme porque normalicé la envidia, normalicé la mentira, normalicé el sentirme buena gente, todas esas cosas que normalizamos me lleva a arrepentir. Y creo que ante todo lo que acaba de decir usted ahorita, si hemos llevado ese discipulado del arrepentimiento, es porque es el principio cuando nosotros llegamos a Cristo para que el Señor pueda renovar nuestra vida. Es el único que puede transformar el corazón, pero es a base de que yo me arrepienta y no vuelva a pecar. Sí, hermana, gracias. Así es, pues vamos a pecar, pero no deliberadamente, ¿no? Porque en lo que Él perfecciona cada área de nuestra vida, lo digo para que luego no sea carga. No sé si les ha pasado, pero al principio yo he tenido un carácter algo fuerte, impulsivo, o endeble, pudiera ser más que fuerte, y reactivo. Entonces me pasaba algo así otra vez y decía, uy, ya Dios ya no me va a perdonar. Y era un drama. Entonces sí, vamos a pecar en lo que Él, pero deliberadamente no, ¿verdad? O no con, gracias hermana Susi por explicarnos, no con el anhelo de buscar como tal nosotros hacer lo malo, sino porque nos descuidamos, porque no estamos buscando la guianza del Espíritu Santo, porque no le pedimos que nos llene, creemos que es una vez y ya, ¿verdad? Y no. Entonces sí es bien importante estar pendientes, pero también saber qué abogado tenemos para con el Padre. Y les busqué, perdón, el significado de la palabra paracletos. Hace muchos años que la escuché por ahí, en algún sermón seguramente, en alguna enseñanza. Y dice, el que es llamado al lado de otro, que comúnmente se traduce como abogado, defensor, consolador o intercesor. Por eso también hay un versículo que dice que si no sabemos pedir como conviene, dejemos que sea el Espíritu Santo, ¿verdad? Que interceda por nosotros, y Él lo va a hacer con gemidos indecibles, o sea, de una forma que no comprendemos, pero que es certera y segura delante del Padre. Por eso a veces decimos, Señor, yo no sé qué pedir en esta situación, y ahí en la congregación lo hacemos cuando nos piden las personas oración por su salud, oración por la restauración de su matrimonio, por sus hijos.
etcétera, etcétera. Decimos, Señor, no sabemos qué pedir, pero danos la alianza, danos la sabiduría para ser certeros delante de ti, para que lo que pidamos sea conforme a tu propósito en la vida de estas personas, y ahí no hay pierde. Entonces Él nos da ese garante, ¿verdad? Él nos da esa seguridad. El mismo Espíritu de Dios nos lleva a entender, como hace rato nos decía la hermana Susi, cuando estamos fallando en algo, Él nos evalúa, encuentra la falla, la expone y nos pide la renuncia a eso. No la renuncia a su propósito, ¿verdad? Como a veces nosotros pensamos, ay, bueno, entonces mejor ya no lo hago porque no serví para esto, yo no soy para estas cosas, etcétera, etcétera. Nos pide renunciar a lo que nos está estorbando para que podamos seguir en este proceso llamado vida eterna. Que dice, ¿qué es la vida eterna, Señor? Dijo, ¿verdad, Juan? Y le dijo, bueno, pues la vida eterna es que te conozcan a ti y al que tú has enviado. En ese libro lo podemos leer y darnos cuenta que todo se trata de Él y para Él son todas las cosas. Por lo tanto, esta palabra hoy nos tiene que traer descanso, de que estos procesos son necesarios, pero hay una salida en medio de todo esto. Y el Espíritu Santo, el Consolador, nuestro abogado, Él la tiene. Por ahí hemos visto en películas que dice el abogado, me tiene que decir toda la verdad porque si no yo no lo puedo defender. Y aquí yo busco cómo le interpreto, cómo le pongo, le quito y le cambio, lo maquillo, en fin, lo matizo. Pero usted a mí me tiene que decir todo como fue. Así que tenía que haber una confianza, ¿verdad? En aquel que nombres como abogado. Y así es como nosotros tenemos que presentarnos delante de Dios, completamente desnudas, completamente sinceras, para que Él pueda realmente traer justicia a nuestras vidas. Nosotras muchas veces estamos pensando, necesitamos que nos haga justicia Dios, o esto no es justo. Yo soy así. Siempre me decían, ¿cómo no fuiste abogada? Y yo digo que qué bueno que no, porque hubiera sido muy visceral. Entonces, esa parte de querer justicia viene muchas veces, no solo de que no nos hicieron justicia, sino de que también algo que me hablaba a mí el Señor es, tú tampoco eres justa. Porque cuando tú solo estás pidiendo que todo sea justo, recíproco, equilibrado, tú tampoco eres justa, conforme a lo que está escrito. Porque lo justo es lo que está escrito en la palabra. Y si lo justo es mejor es dar que recibir, y yo no quiero ser así, yo no soy justa en la justicia de Dios, ¿no? Si lo justo es perdona aunque no te pidan perdón, o perdona hasta 70 veces 7, y yo no lo quiero hacer, yo no soy justa, pero sí quiero justicia, ¿no? Entonces hay un desequilibrio muchas veces en nuestra vida porque estamos pidiendo algo que no estamos dispuestas a dar. Dice, mejor es dar que recibir. Y como no queremos seguir dando, porque dijimos, no, esto ya fue mucho, hasta acá es el límite, ya no quiero seguir pasando por las mismas cosas, pues dice Dios, yo tampoco te puedo bendecir, porque si te bendigo es para que des. Si te bendigo y te doy, es para que tú puedas seguir sembrando. Te doy semillas de todo tipo para que tú puedas cosechar el 30, el 60, y si hay al 100 por uno. No todas las semillas traen la misma cosecha. Ese ya es otro tema, ¿verdad? Pero bueno, es importante que entendamos que aquí Juan estaba trayendo un anuncio. Y la tarea va a ser revisar qué es lo que nosotras tenemos que anunciar. Preguntarle al Espíritu de Dios, que Él nos diga, ¿qué estoy anunciando con mi vida? Con lo que me has dado, con esos recursos que ya me diste, que son la vida eterna, la santidad, la palabra, mi nuevo nacimiento, mi fe en ti. Todo eso trae anuncios, trae respuestas y trae libertad. Y por eso lo que nosotras venimos proclamando es el reino de Dios y su justicia. ¿Cómo? Siendo justas entre nosotras,
siendo justas como hijas, como hermanas, siendo transparentes delante de Dios. Eso no quiere decir que no te equivoques, amada hermana. Eso no quiere decir que en tu mente no hayan dudas, como hace unos días en un estudio honestamente expresaba una de ustedes. Pero eso tampoco quiere decir que nos quedemos rumiando cosas que no son correctas, porque si no las exponemos, entonces corremos el riesgo de estar en un cautiverio, ¿verdad? Mental, emocional, espiritual. Y eso nos inhabilita para poder ser esa bendición y esa respuesta a otros que vienen detrás de nosotros. Estamos abriendo un camino, amadas. Hace unos días, en la reunión que tuvimos, nos decía la amada Lucy, ustedes son muy importantes en el reino. Lo que están haciendo es algo muy importante a través de los estudios. Y eso no es de Laura o de Silvia, privativo de una de nosotras. Es ustedes, hermanas. Ustedes y nosotras, obvio, todos nosotros somos muy importantes para Dios porque somos esa respuesta en la colonia que están, en el país que estamos, en la nación que estamos, en la escuela de sus niños, para las mamás de otros niños, para las esposas de otros esposos que también les cuesta creer en Dios, para los trabajos donde Dios nos puso. Todo esto es abrir camino, proclamar algo con nuestros actos, con nuestros hechos. Y no porque tengamos miedo vamos a estar dejando que las cosas negativas o malas o pecaminosas avancen. Al contrario, tiene que haber una confrontación. Primero, obviamente, el Espíritu de Dios a mi vida y por lo tanto yo puedo ir a confrontar, no a las personas porque mi pelea no es contra carne ni sangre, sino a esos espíritus que no permiten que el reino esté avanzando, como lo que estudiamos en el libro de apóstol John Bonnie, que decía, pero habían puertas que se tenían que abrir, que impedían que fuéramos a otro nivel. Y por eso tenemos que seguir clamando. Y por eso tenemos que echar mano de los recursos que nos dio Dios, que son el ayuno y la oración. Y por eso tenemos que volver nuestra mirada a Él y clamar, porque está escrito en Jeremías 33:3, clama a mí que yo te voy a responder. No te canses, insiste, persevera, como aquella mujer que hartó al juez, que dijo, no temo a hombre ni a Dios, pero esta mujer ya me colmó. Y voy a tener que responderle a su petición porque día y noche está aquí hablándome, diciéndome, tú lo puedes hacer. Está en ti el poder. Eso es lo que quiere ver Dios. Tú puedes transformar esta nación, Señor. Tú lo puedes hacer. Sí, hay mucha problemática, muchos problemas en todo sentido. Seguridad, educación, finanzas. Pero tú lo puedes hacer, Señor. ¿A través de quién? De mí. A través de que yo sea la que traiga un cambio en algún área. Hemos platicado acerca de esta mujer legisladora, ¿verdad? Que tuvo el valor de expresar el diseño de Dios en los niños, en la familia. Pero obviamente está más que atacada. Pero ella decidió creerle a Dios y decir, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Juan el Bautista, en estos tiempos. Alguien proclamando una verdad. Alguien proclamando que venía atrás algo más poderoso. Alguien proclamando que si no hay un arrepentimiento genuino, van a haber consecuencias, como decía Susi. Alguien proclamando, como hace rato estaba diciendo la hermana Liz, que si no hay una renuncia completa a nuestro estilo de vida placentero que hemos querido llevar hasta el día de hoy, no va a haber una transformación genuina en nosotras, ni en nuestras familias, ni en nuestra ciudad. Esa es la proclama. Eso es, levanta tu voz, aceptando lo que Dios dice que se tiene que hacer, porque es conveniente para este tiempo.
Y entonces la tierra va a temblar, pero no como tembló hace poquito, ¿va? Se va a cimbrar con la voz de Dios. Y va a tener que decir, como está escrito, es un gemido indecible para que los hijos de Dios nos manifestemos y nos levantamos. Estamos por tener una reunión muy importante próximamente. Tal vez la vemos más desde una mirada, pues, digamos, alegre. Y decimos, wow, qué padre, van a estar acá los hermanos. Tal vez otros digan, yo los voy a conocer, tanto que me han hablado de ellos. Tal vez otros, bueno, estén diciendo, hay que poner bonita la casa, nos hace falta esto o lo otro. Pero nosotras tenemos que anunciarle a los aires que hay un cambio a partir de esta visita, que algo poderoso está por efectuarse. Y hay que decirle, prepárate tierra, prepárate Chiapas, porque los hijos del rey, todas esas águilas, hijos de Dios, se van a reunir acá y hay que estar orando por ellos y cubriéndolos para que en este tiempo su fe no mengue, para que en este tiempo Dios suelte todos los recursos que ha dicho y ellos puedan estar atentos al llamado de Dios para que vengan a esta convivencia que no es solamente socializar y conocernos, sino formar vínculos fuertes para poder ahora ser enviados a las naciones. Esto es una estrategia de parte de Dios para poder darle cumplimiento a lo que Él ya habló, a lo que ya había sido profetizado por los antiguos, por los que incluso no conocimos, por los mártires que tuvo Chiapas en su momento, o que sigue teniendo en algunas zonas, donde sabemos que han sido hermanos de nosotros expulsados y aún asesinados a causa de su fe. La sangre de ellos, como la sangre de Abel, clama con fuerza para que en este tiempo haya una restauración en nuestro estado que nos está urgiendo, amadas, porque la inseguridad está hasta el full, porque la economía y porque muchas otras cosas no están en el orden de Dios. Y nosotras tenemos mucho trabajo anunciando esto. Así que hasta aquí le vamos a dejar. Gloria a Dios por este hermoso tema, porque el Señor ha tenido a bien usar nuestras vidas. Gracias, hermanas, por sus participaciones. Hagan su tareita, queda libertad, si lo quiere dibujar, qué bueno. Si lo quiere imprimir también, pero sí se acuerdan, ¿no? Que cuál es la forma, cómo es lo que Dios está haciendo en cada una de nosotras para proclamar esas virtudes, dice un versículo, ¿verdad? De aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Les amo, les bendigo, y bueno, vamos a dar gracias a Dios. Vamos a cerrar también con oración.